La verdad es que el- la ponencia o el seminario que iniciamos con Maribel es un área que tiene mucha relevancia actualmente en todo el Estado español, pero en la Comunidad Valenciana especialmente, porque es un sistema que desde la ley del año 19, la Ley de Servicios Sociales Inclusivos, ha adquirido una visibilidad social importante y sobre todo ha puesto en el mapa lo que son los derechos sociales, el derecho subjetivo, la política social tiene ahora un mayor peso para la ciudadanía y sobre todo un conocimiento más directo de lo que ofrece el sistema y cuáles son las capacidades y las posibilidades que tienen las personas que son más vulnerables de acceder a esos derechos subjetivos que ofrece la ley. Dentro de este sistema, que es un sistema dentro del sistema de bienestar establecido en el contexto general de las políticas sociales europeas en el Estado español, ha sido el último que se ha desarrollado, pero también hay que decir que tiene una historia muy larga. Es decir, no es algo que es reciente, aunque no es un sistema tan consolidado como la sanidad o como la educación. Sí que lo es en sentido general como puerta de acceso para la ciudadanía, digamos, con más dificultades de subsistencia o sobre todo de acceso a los derechos. Pues bien, en este sentido tenemos la oportunidad de que la profesora doctora Maribel Martínez Talayo esté aquí y haya sido ponente en este seminario porque además ha participado en el cuarto informe sobre los servicios sociales en España que promocionó y, digamos, financió el Consejo General de Trabajo Social de España, que es el órgano de representación de los profesionales del trabajo social en esta área. Y como profesión más representada y mayoritaria en este sistema de bienestar social de los servicios sociales, pues es lógico que ejerza ese papel de liderazgo y que ese liderazgo también sea conocido y que sea expuesto en ese contexto. Para esta labor, pues Maribel es la que nos puede acercar a ese conocimiento y sobre todo porque ella ha participado en estos resultados y sabe perfectamente qué es lo que puede aportar y qué cosas son interesantes de conocer por parte de los investigadores noveles, sobre todo las personas que se quieran acercar al desarrollo del sistema de servicios sociales y al estudio de las políticas públicas en el ámbito de la política social. Pues bien, como he dicho, pues Maribel es una profesora de la Universidad Complutense de Madrid, que ahora está en un año sabático y que ha tenido digamos, la importancia de querer acercarnos a trabajar en la Universidad de Valencia y además tiene una larga trayectoria en este contexto y creo que puede ser muy interesante luego establecer algunas preguntas en el coloquio para que ella nos pueda abrir luz en este nuevo sistema, que no es nuevo, pero bueno, se le podría decir que es nuevo para el público en general, ¿no? Muchas gracias, Maribel. Pues nada, cuando quieras tienes la palabra y puedes empezar. Gracias. Bueno, muchas gracias, José Vicente. Creo que he hecho bien lo de... Se proyecta el PowerPoint, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Perfecto, Se ve muy bien. vale. Pues nada, buenas tardes. En primer lugar, pues expresar, por supuesto, mi agradecimiento al Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Valencia, que es donde estoy desarrollando esta estancia en esta primavera con el profesor Pérez Consín, y por supuesto al Instituto de Desarrollo Local que me está facilitando este espacio interdisciplinar de intercambio. Para mí siempre es como una especie de reto salir de mi zona de confort, que suele ser las cuestiones más epistemológicas, ideológicas, éticas, identitarias del trabajo social, donde generalmente ahí ya nos conocemos las caras, las posiciones, las simpatías, ¿no? Y los desacuerdos, y es todo como más rutinario y estable. Y como digo, reivindico esas zonas de confort un poco al contra del coaching y la autoayuda, que de alguna manera nos invita siempre a salir, y con más ahínco si cabe, sobre todo en un espacio, una sociedad no liberal como la que estamos, que nos quiere todo el rato en movimiento y compitiendo. Y prefiero pensar que con estos espacios de intercambio interdisciplinares lo que hacemos no es solamente más que ampliar esa zona
porque cuando de alguna manera te pones con los otros, con otras miradas diversas, y el objeto común sigue siendo el desarrollo local de los territorios, pues hay un espacio muy rico donde aprender juntas y crecer, quedarse, y precisamente esa buena sensación de ir construyendo todas juntas. Bien, y en esa lógica de intentar crear puentes y lo común, y pude revisar las 3 grandes áreas de trabajo de vuestro instituto, desarrollo local. Creo que podríamos encontrarnos, como bien ha dicho el profesor Pérez Cosín, pues en términos de administración y políticas públicas, desarrollo local, humano, autonomía, dependencia, estado de bienestar, intervención socioeducativa y comunitaria. Pues voy a tomar como pretexto de la reflexión el sistema público de servicios sociales, que a priori parece muy conocido, ¿no? Pero todavía queda una gran labor comunicativa en ese sentido, a partir de lo que ya le han indicado, que es una reciente investigación en todo el Estado español y la profesión de referencia dentro de este sistema, que es el trabajo social. Bien, cuando imagino les llegó la invitación, quise de alguna manera subrayar en el título aquello sobre lo que quería llamar la atención, o al menos que tiene que ver con una de mis grandes preocupaciones, que es la precarización y la desprofesionalización de la intervención social. Muy de la mano en estos tiempos, por cierto, con la precarización y desprofesionalización de todos los sistemas de protección social del estado de bienestar, porque bueno, lo primero que nos puede venir a la mente normalmente es esa precarización que estamos viviendo en el sistema sanitario. Ahí parece que nos resultará más sencillo pensar en imágenes, experiencias personales o cercanas. Y yo que vengo de Madrid, pues este es un tema insólito ahora mismo en la atención primaria en el sistema sanitario. Y aunque he participado en este informe sobre servicios sociales, es cierto que no soy experta, pero sí de alguna manera soy formadora de aquellas profesionales que van a tener que bregar en este contexto, y me interesa mucho como espacio en su relación con la ciudadanía. Me interesa cómo impactan en su quehacer diario las profesionales, las políticas sociales que tienen que asumir y poner en marcha, y a qué tipo de desarrollo local, un poco objeto de este instituto, están contribuyendo las profesionales en estas circunstancias actuales. Y bueno, bien, pues sabemos que siempre los informes, las investigaciones, los estudios, su objetivo al menos es que nos ayuden a alumbrar algunas circunstancias y nos permita discutir y sobre todo, y ojalá, tomar decisiones desde aquellos órganos que tienen esa potestad. Bien, más o menos podríamos decir de qué va este informe, o qué representa este informe dentro de otros muchos que existen. Pues los ISE, como se llaman comúnmente, estamos ahora mismo ya en el 4.º ISE, se llevan haciendo desde hace más de una década, y dicho de una manera muy sencilla, podría ser algo así como la toma del pulso de la profesión dentro del sistema. Es una fotografía que las propias profesionales hacen de sí mismas, porque a veces es verdad que las imágenes nos vienen de fuera, pero bueno, es, como digo, tomar el pulso a las profesionales y qué tienen que decir alrededor del sistema. Es un encargo siempre del Consejo General de Trabajo Social, distribuido, ¿no?, y participado por las 17 comunidades autónomas, y generalmente la técnica de investigación utilizada es un cuestionario, una encuesta, que en esta ocasión fue desarrollada a partir de 70 preguntas y distribuidas en 7 bloques que después veremos. Se intenta en todos los ISES mantener las series anteriores, de manera que podamos analizar y comparar tendencias sobre algunos temas, pero siempre en función del contexto en el que se desarrolle el estudio, pues aparecen cosas tales. En este, por ejemplo, teníamos que abordar sí o sí el tema del COVID, cómo había afectado en los servicios sociales, y también nos interesó indagar sobre algunas expectativas y opiniones profesionales en torno a captar bueno, la heterogeneidad de los territorios. Los datos, como pueden ver, finalmente están basados en más de 1.600 cuestionarios, 1.600 encuestas, de las 17 comunidades autónomas. Ahora mismo tenemos aproximadamente más de 43.000 personas colegiadas
que no quiere decir que sea el total de las trabajadoras sociales en España, son las que están colegiadas, a pesar de ser la colegiación hoy en día obligatoria. Muchas veces no todas están, o no todas están ejerciendo, o no todas, aun ejerciendo, están colegiadas. Bien, se hizo una distribución proporcional según las comunidades autónomas para alcanzar la representatividad. Solo Soria y el Colegio de Salamanca-Zamora quedó fuera por no llegar al número necesario de encuestas. Y en términos de representatividad, pues los metodólogos que saben mucho más que yo, por supuesto, nos decían que habíamos conseguido una fiabilidad del 95,5%, que nos poníamos muchas medallas diciendo que representa de alguna manera una investigación de alto nivel, que pocas veces se consigue. Pero, por supuesto, este logro se lo debemos a la gran implicación desde el principio de todos los colegios y de todas las profesionales que estuvieron muy pendientes y muy participativas desde el minuto 1. En esta ocasión el ISE se realizó de manera coral entre el Consejo General de Trabajo Social y sus distintos colegios, sus profesionales, la Universidad Complutense, donde participamos 2 departamentos, el de Trabajo Social y Servicios Sociales y el de Sociología, que son 2 facultades diferentes, pero solemos trabajar distintos profesores normalmente. Y como novedad, la cooperativa social Indaga. La verdad es que, aunque es muy laborioso ponerse de acuerdo tres interlocutores a veces tan diferentes, hemos de decir que resultó muy rico, muy interesante esta participación entre profesión, universidad pública y cooperativa social. Por último, una breve cautela. Cuando a veces nos referimos a las distintas comunidades autónomas, es verdad que de alguna manera los datos nos muestran tendencias y hay que tratarlas como tal dentro del análisis del conjunto de todo el país, pero si quisiéramos profundizar, interpretar mucho mejor, habría que hacer investigaciones ya localizadas en cada territorio con sus propias claves. No obstante, estas tendencias apuntan a la gran heterogeneidad de modelos de protección social en un mismo país. De alguna manera teníamos el equipo, la obsesión de que emergiera, de que saliera, de que pudiéramos captar y expresar esta heterogeneidad de modelos de servicios sociales a lo largo y ancho de todo el Estado. Bien. El informe que tienen a su disposición lo pueden descargar de manera gratuita en la página del Consejo General. Se compone de estos 7 grandes bloques y lo que voy a hacer es ir pasando por algunas de las ideas en función, en todo momento, de esta idea que quiero subrayar sobre la precarización y sobre la desprofesionalización. Bien, vamos a empezar 2 o 3 pinceladas sobre la estructura sociodemográfica y territorial de la profesión de trabajo social. Y aunque ya normalmente todas sabemos la evidencia científica y crónica, no está de más recordar que esto de los cuidados, de la protección, de la ayuda, sigue siendo un espacio pues, eminentemente femenino, tanto por el sujeto profesional como por el sujeto de intervención, donde la mujer suele ser siempre la portadora de, como digo, de la vulnerabilidad de los suyos, y cuando se trata de pedir ayuda o de mostrar la debilidad, el rostro siempre suele ser y todavía se mantiene femenino. Por tanto, la feminización ha sido y sigue siendo un rasgo estructural de las profesionales de este sistema. Por otro lado, la media de edad de las trabajadoras sociales nos ha salido de unos 43 años. Ha habido, al parecer, respecto a las anteriores investigaciones, un paulatino envejecimiento de la población colegiada, que quizás se pueda explicar con una menor presencia en los primeros años de ejercicio, cuesta más incorporarse al mercado laboral y también con muchas de las o las jubilaciones. Pero aquí necesito siempre hacer como un breve inciso para cualquier interpretación donde la edad y el género están presentes, porque es verdad que cuando vayamos a hablar de edades tenemos que tener siempre en cuenta el contexto laboral y social
en el que cada grupo se ha incorporado a la profesión y que influye siempre en las opiniones que están teniendo de la misma. Identificamos tres grandes grupos. Por un lado, aquellas personas de edades más avanzadas que se asentaron, ¿no?, como profesionales en el sistema dentro del desarrollo autonómico y el desarrollo de los servicios sociales en las dos últimas décadas del siglo pasado y que fueron trayectorias mayoritariamente estables. Un segundo grupo lo representarían las edades intermedias, que están relacionadas con las dos primeras décadas de este siglo. Han tenido las expectativas laborales del anterior grupo, como decíamos, pero ya dentro de un proceso progresivo de desregulación laboral. Por lo tanto, la estabilización se ha ido alargando y se ha vuelto más compleja. Y el último grupo, el de las más jóvenes, que tienen que ver con esta década actual, se están enfrentando, veíamos, a un proceso de desprofesionalización. En un momento donde la profesión es más necesaria que nunca, entre otras cosas por las sucesivas crisis que estamos acumulando de toda índole, que se han alcanzado todos los grados de institucionalización y de preparación en la universidad y en la calle, las jóvenes que se enfrentan al mercado laboral tienen que bregar con unas políticas neoliberales que desregulan, privatizan, externalizan, fragmentan, vacían y burocratizan hasta el extremo los procesos de intervención social y, claro, y por supuesto, con sus consecuentes condiciones laborales. Este para mí es uno de los temas centrales hoy entre las profesionales de lo social, en el sistema de servicios sociales y, como decía al principio, en el resto de sistemas de protección social. ¿Cómo puede mantenerse la profesionalidad en un contexto neoliberal que más bien exige para sus intereses una acción desprofesionalizada y alineada con el mandato de la institución? Y cuando me refiero a eso de la profesionalidad, quiero recordar que simplemente hablamos del reconocimiento social, de un conocimiento particular de X profesión y su ética social, es decir, unos conocimientos teórico-prácticos y una cultura de valores. Y todo ello se supone al servicio del bien común, que es por lo que ha sido reconocida. Seguimos muy rápido con esta caracterización de las profesionales. 9 de cada 10 profesionales, decíamos, son mujeres. La mayor feminización se encuentra en los servicios sociales y las mujeres más jóvenes se concentran laboralmente en el sistema de garantía de ingresos o vivienda. Pero esta tendencia a priori feminizada disminuye conforme va aumentando el estatus y los lugares de toma de decisión. Oh, sorpresa, siempre sabemos en la universidad y en la profesión que conforme miras hacia arriba hay más hombres ocupando los lugares de decisión, cuestión pues, que nos llama siempre la atención en las profesiones feminizadas como la nuestra. Y por último, en esta imagen vemos cómo todavía las trabajadoras sociales que realizan su tarea en la administración pública suponen el 61%, en el caso de Valencia están más o menos en esa media, un 63%, y es una tendencia, verán en esta tabla, en esta línea central, una tendencia que ha disminuido respecto a los anteriores ISE, con lo cual veníamos de un 2012 donde las profesionales que trabajaban en la administración pública suponían un 87%. Y lo que es más significativo es el aumento a la hora de externalizar los servicios al segundo sector, que es el privado lucrativo, y al tercer sector, el privado no lucrativo, suponiendo hoy un 39%. Esto es un gran cambio, veíamos, que se traduce en una pluralidad de modelos de servicios sociales en función de la externalización. Dicho de manera muy tonta, al final con quién te casas para cumplir tus objetivos como administración pública, pues va a marcar una importante diferencia. Todos sabemos que no es lo mismo concertar con la macroempresa privada que con la cooperativa social X, y tendremos seguramente en nuestras mentes muchos casos y nombres de entidades. Y no está de más recordar, y siempre nos gusta a quienes defendemos lo público, que la financiación pública sigue sosteniendo todo el sistema. Está muy arraigado en el imaginario social, que estos me ayudan, los otros no, y en este imaginario normalmente siempre sale perdiendo lo público. Así, 5 de cada 10 trabajadoras sociales del privado lucrativo
y 7 del no lucrativo dependen financieramente del sector público. Esto, como digo, conviene siempre recordarlo. Y en ese sentido, Baleares y Asturias son las comunidades autónomas que menos externalizan sus servicios y dentro de lo que externalizan tienden al sector no lucrativo. Madrid, Valencia y Galicia, quien más externaliza hacia las empresas lucrativas, y Euskadi y Canarias tienden hacia el sector no lucrativo. Obviamente podremos aquí muchos interpretar que detrás de todo esto se encuentran las voluntades políticas y cuesta sacudirse por muchos de los cambios. Efectivamente, Valencia en estos años está dando un cambio abismal, pero cuesta sacudirse unas políticas neoliberales y esta simpatía de estas políticas muchas veces de privatizar y externalizar todo lo posible. Bien, un segundo apartado tenía que ver, y esto lo voy a pasar muy breve, con la labor del trabajo social. ¿Dónde están trabajando estas profesionales? Pues 3 de cada 4 trabajadoras sociales, el 74%, trabajan en servicios sociales. De alguna manera sigue siendo el principal ámbito laboral de estas profesionales. El segundo ámbito, ya un 18%, sería el ámbito sanitario, la salud. Luego ya el resto serían otros, en orden, educación, empleo, vivienda, garantía de ingresos. Es importante decir que el primer sector, la administración pública, en ella se centraliza la atención de los servicios sociales. En el segundo sector, el sector privado lucrativo, se dedican sobre todo a los servicios sociosanitarios y dependencia, y el tercer sector, el privado no lucrativo, tiene distintas áreas, no hay uno que destaque de manera más evidente. Decíamos al principio que la profesionalidad tiene que ver con conocimiento y a su vez se concreta en tareas, en funciones. Bien. Lo primero que apuntamos es que el 74% de las trabajadoras sociales consideran que sus funciones son adecuadas, y esta afirmación, para quienes estamos un poco en el gremio, contrasta con una queja muy arraigada entre las profesionales de que hacen de todo menos lo que deberían hacer, que a veces tiene que ver con eso de gestionamos recursos y no intervenimos, pero bueno, vemos aquí de alguna manera que el 75% casi de las profesionales consideran adecuadas sus funciones. Es cierto, si vemos la frecuencia a la hora de realizar funciones, que el tiempo dedicado a las tareas de información y orientación, tareas administrativas o gestión de prestaciones, se sitúan en las mayores frecuencias, que a veces las propias profesionales le llaman o denominan tareas impropias. Yo aquí siempre disiento, porque entiendo que eso de informar, orientar y también gestionar prestaciones de recursos, ya sean materiales o de otra índole, me parece el núcleo duro e inexcusable de toda intervención social. Y precisamente son estas funciones las primeras que se están desprofesionalizando en algunos modelos de servicios sociales, como son el de Madrid, poniendo en la primera fila de atención a trabajadores sin cualificación, porque esto de informar y orientar lo puede hacer cualquiera. Y a veces me pregunto, ¿y por qué no una máquina? Bueno, pues en eso también andamos últimamente en la profesión pensando en las tecnologías, en la inteligencia artificial, que está muy bien, pero hacen falta ponerlo al menos en cuestión, en debate, en discusión y ver las repercusiones que eso puede tener. ¿Y por qué es interesante desprofesionalizar esta primera línea? Pues de alguna manera porque es la línea más costosa. Esto lo vemos en sanidad, es la línea más costosa en términos económicos. También a veces se están planteando modelos donde las ayudas o recursos, en esto de querer hacer intervención social y sacar todo lo que tenga que ver con gestión de recursos, pues sea una especie, y aquí voy a ser un poco irónica, de autoservicio, al modo del cliente siempre tiene la razón y evocando la autonomía de las personas, con la que estoy totalmente de acuerdo, pero a veces se plantea pues esto, por una cuestión que tiene que ver con una racionalidad económica y también en ocasiones, aquí a lo mejor podremos estar en desacuerdo, no vaya a ser que la discrecionalidad y las brujas de las trabajadoras sociales sean demasiado controladoras o infantilicen a la ciudadanía, que no digo como en muchas otras profesiones que no lo estén haciendo, algunas de ellas. Bien, estas funciones impropias
decíamos, son las que se hacen en mayor medida en la intervención social. Y en cambio, si están viendo la tabla, con menor frecuencia se realizan las que tienen que ver con el diagnóstico, el acompañamiento, el diseño de planes de actuación. Y esto nos indica que, aunque sea muy importante, como he dicho, las primeras funciones, se está actuando, se está interviniendo de una manera eminentemente asistencial. Se parchea más bien cuando no se continúa con las siguientes funciones. Pero si vamos más allá, llamativo es siempre que el acompañamiento a grupos y comunidades, así como la evolución de políticas de investigación, se sitúan en la parte baja y anecdótica de las frecuencias. Más que nada porque luego a veces en el trabajo social hablamos de que somos agentes de cambio social, de que participamos en las políticas sociales, y aprovecho que estamos en un instituto de desarrollo local para decir que esta debiera ser una de nuestras grandes preocupaciones, la falta de participación de las profesionales del trabajo social en este caso y del propio sistema en la vida común y desarrollo social. Y ya que aprovecho en un espacio de generación de tesis doctorales, pues me gustaría animar a que se generara más conocimiento en torno a, como digo, esta participación, esta responsabilidad, dificultades y el horizonte de las profesiones de lo social, de los sistemas públicos en este desarrollo de los territorios y las comunidades. Muy brevemente también, como he dicho, tuvimos que introducir este nuevo apartado, el impacto COVID. La percepción de las trabajadoras sociales, como es obvio, dice que la pandemia ha agudizado la percepción de saturación que ya existía de propio en los servicios sociales, con lo cual ha venido a apuntalar un poco las situaciones que ya teníamos. Pero de todas las comunidades autónomas, Asturias es la que destaca con un 100% de consenso generalizado sobre la saturación de los servicios previa a la pandemia, y está entre los primeros que expresa que esta pandemia ha puesto de manifiesto la debilidad de este sistema. Y por último, también es la que más reconoce que las funciones que ha tenido que asumir han sido funciones impropias de la labor de una trabajadora social. Es verdad que una de las explicaciones, si comparamos con otras comunidades autónomas, tiene que ver con la labor de rastreadoras de contactos COVID asumidas en esta comunidad autónoma, a diferencia de otras. Pero a su vez, a pesar de estas dificultades, son La Rioja, Asturias y Murcia aquellas comunidades en donde se percibe un mayor reconocimiento. Por lo tanto, por un lado, han vivido esta situación de saturación, esta asunción de funciones impropias, pero por otro lado han sentido que la sociedad le reconocía la labor durante la pandemia. Y por último, hay que señalar que durante el tiempo COVID se han mantenido los perfiles habituales de usuarios, pero han aparecido nuevos perfiles de vulnerabilidad, sobre todo en la atención básica, en este primer nivel de atención. Y luego abundaré un poquito sobre estos nuevos perfiles. Respecto a las condiciones laborales de las trabajadoras sociales, lo primero que tenemos que decir es que el 85% de ellas sí dicen de reconocimiento en sus contratos, aunque es verdad, como decía al principio, esto es esperable entre una población donde se encuentran las mayores tasas de reconocimiento contractual por la obligatoriedad de la colegiación en nuestra profesión para ejercer. Y según sectores, la administración pública es donde hay un mayor grado de reconocimiento de la figura, vemos aquí en un 91%, seguido del tercer sector y significativamente menor en la empresa privada. Por tanto, los síntomas evidentes de la desprofesionalización del trabajo social están en el sector privado, especialmente en la empresa, que, bueno, pues permítanme la simpleza, pero ¿para qué van a contratar trabajadoras sociales, pudiendo abaratar costes con contratos de monitoras, educadores, auxiliares de servicios sociales, etcétera? La siguiente imagen resulta reveladora. Vemos cómo la figura de funcionaria se reduce a lo largo de los distintos ISE, de un 46% a un 28% a lo largo de una década,
y cómo otras figuras laborales aumentan de un 54% a un 72%. Y dentro de la figura de funcionaria, el 44% son interinas. Dicho de otro modo, 1 de cada 3 profesionales de trabajo social son funcionarias y la mitad de ellas son interinas. Esto, lo decía al principio cuando señalaba estos 3 grandes grupos, es un cambio brutal del contexto laboral respecto a las épocas precedentes, que requiere de nuevas reflexiones. Podríamos decir que se ha disparado la precarización y la inestabilidad, cuestión que afecta siempre a la autonomía profesional. Todos sabemos en nuestros respectivos trabajos que a mayor estabilidad, mayor autonomía y libertad profesional. Y también hay que decir que el hecho de tener un contrato indefinido normalmente en la empresa no quiere decir que las condiciones de las profesionales sean buenas. El sector privado, sabemos, se mueve en el paradigma que se conoce como la flexiseguridad. Se van adaptando y utilizando según las necesidades del mercado en cada momento o en cada necesidad, sin tener en cuenta tu capacitación profesional. Y claro, pues pagar menos y que seas polivalente y adaptativa se convierte en objeto de deseo y de contratación. Bien, dicho esto, son las jóvenes menores de 35 años quienes tienen mayor inestabilidad laboral y reconocimiento contractual. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en la tabla, en la parte de la gráfica entre 35 y 44 años, solo el 50% presenta una situación segura en el trabajo. Así que vemos cómo esta inestabilidad se alarga preocupantemente hasta los 44 años sobre todo. Y para terminar este apartado, pues hay que nombrar también, cuando hablamos de condiciones, el techo de cristal salarial. Aunque la mayoría de las profesionales están en el tramo de entre 1.500 y 2.500 euros, se evidencia que muchas profesionales del mundo rural no llegan al tramo de los 1.500. Y desde luego es la administración pública quien asegura un salario más alto, seguido del tercer sector y un segundo sector, la empresa, que se caracteriza por tener las peores condiciones laborales. Es decir, los sectores que están ganando terreno, que hemos visto esta evolución a lo largo de la década, son aquellos que peores condiciones ofrecen. Pero bueno, también hemos querido preguntar, en todos los ISE aparece el tema del bienestar subjetivo en la relación con ese desempeño y con esas condiciones laborales. Y a pesar de no cobrar muy allá o a veces sentir que las funciones que hacemos pues no son las que debiéramos, ¿cómo estamos y cómo nos sentimos? Se ha abordado en el cuestionario la experiencia de ansiedad, de satisfacción y de burnout en las profesionales. El 42% refiere tener bajos niveles de ansiedad, pero la mitad refiere tener ansiedad y 1 de cada 4 experimenta altos niveles de ansiedad. Por otro lado, el 67% de las trabajadoras sociales se sienten satisfechas con su ejercicio profesional. El 27% vemos ni fu ni fa, están en ese nivel que ni hacia uno ni hacia otro, y solo un 7% manifiesta claramente sentir insatisfacción. Y las máximas satisfacciones a nivel de comunidad autónoma se encuentran en Navarra, en Castilla-La Mancha y Castilla-León. Esta idea sobre los niveles de ansiedad o de burnout y de satisfacción refuerza lo que en la literatura profesional denomina compromiso con la profesión y orgullo de ser trabajadora social a pesar de todo, a pesar de las condiciones, a pesar de las dificultades del contexto social. Y principalmente vemos en estos cuestionarios cómo hay más satisfacción en los puestos de dirección frente a los técnicos, y la satisfacción a grandes rasgos está relacionada con el primer y tercer sector. Decíamos que obviamente en los puestos de dirección hay más satisfacción, y esto sabemos todas, tiene que ver con el salario y a veces con tu práctica en los servicios más especializados en lugar de estar en los de primera atención. Y por último, y relacionado con la satisfacción y el orgullo profesional, hay que subrayar pues esta resistencia natural, abnegada y femenina de las profesionales, ¿no?
muy arraigado a lo femenino, porque no se puede decir que las trabajadoras sociales refieran niveles elevados de burnout. De hecho, el 73% dice tener poco o nada, pero 1 de cada 4 experimenta algún grado a lo largo de su experiencia profesional, siendo la atención primaria donde es algo más elevado. Bien, otro de los últimos aspectos, el perfil de la persona usuaria, podemos decir que no ha cambiado considerablemente con las variables que se cumplían en los anteriores informes. Hoy en día, la mayoría de las personas que acuden a los servicios sociales son caracterizadas como mujeres, adultas o mayores, sin estudios o solo con la ESO, aunque esta tendencia está cambiando, cada vez acuden más personas con estudios, con nacionalidad española. Siempre me gusta subrayar esto, ¿no? Respecto a muchas veces las cosas, los prejuicios que se tienen, es que las ayudas se dan a, bueno, pues las usuarias tienen nacionalidad española, son pensionistas o desempleadas. También hay que decir, lo señalé antes, que el trabajo social, aun después de la irrupción de la pandemia, sigue manteniendo una atención eminentemente presencial. Pero se va captando la existencia de una proporción relevante, que esto es un poco lo que nos ha quedado de la pandemia, de profesionales que están realizando aproximadamente la mitad o más de sus interacciones con personas usuarias a través de medios telemáticos. Esto también, bueno, nos está pasando a todas también en el sistema sanitario, ¿no? Esto también da para la reflexión en medio de una emergencia de tecnologías de toda índole. Mi pregunta principal es cómo se establece la relación de ayuda, el vínculo a través de las pantallas, las aplicaciones o las cuestiones telemáticas. Ahí, por ejemplo, estar en esta charla, aunque yo entiendo que es favorable al encuentro de múltiples territorios, ¿no? Y nos reúna a pesar de la distancia, pues me cuesta mucho esta interacción, relación pedagógica en la que estamos haciendo ahora mismo, hablándole aquí a una pantalla, veo por ahí una cara, 2 caras, ¿no? Es complicado a veces el vínculo pedagógico, pues en ese sentido, con las personas que atendemos en servicios sociales, tiene también su cuestionamiento. Y por último, el apartado que tiene que ver con el gobierno de lo público, este debate constante entre lo público y lo privado. Más de la mitad de las profesionales consideran que los servicios sociales han de gestionarse sin externalizaciones, están en contra de externalizar. Incluso en el caso de aquellas que consideran que ha de existir alguna externalización, se refuerza la idea de que no puede ser a costa de que el sistema funcione mayoritariamente con estas externalizaciones. Como matiz, cuando hablábamos de los 3 grupos de profesionales, es en la franja de menos de 35 años donde muestran un menor posicionamiento o duda sobre la externalización. Justamente vemos un sector que se sitúa en los puestos, como he dicho, más precarizados e inestables. Otro de los temas a debate que siempre es muy recurrente en la profesión tiene que ver con la certificación de situaciones de riesgo social y la condicionalidad de la prestación al acompañamiento. Hay 2 variables, condicionalidad de la prestación al acompañamiento y certificación de situaciones de riesgo y exclusión social, que cuando se relacionan en la investigación desvelan algo que va más allá, tiene que ver con el debate y malestar en la profesión en torno a esta dicotomía, acompañamiento social, gestión de prestaciones. Y a veces, decíamos, la valoración de una tarea como impropia puede estar ocultando pues, otros motivos, otras causas, como pueden ser las condiciones laborales en las que tienen que desarrollar dichas funciones o el papel asignado en trabajo social en los sistemas de protección social, y en especial a las profesionales de la administración pública. La pregunta siempre es, ¿el acompañamiento unido a la prestación económica, material o de cualquier índole es la manera de controlar, expulsar, repartir la minucia? ¿O realmente está planteado y dirigido hacia la autonomía y mejora de la vida de las personas? Este es el debate, esta es la cuestión principal. Es más, la garantía de ingresos, yo siempre digo, no es el propósito de este sistema, aunque se convierte, como he dicho muchas veces, en repartir la minucia y el sostén que garantice unos mínimos en el desarrollo de lo cotidiano.
ahí radica principalmente el problema, pienso, pero de ahí a vaciar de recursos de toda índole, repito, no solamente económicos, los procesos de intervención social, creo que hay una gran distancia. Aún así, 2 de cada 3 trabajadoras sociales están a favor de certificar situaciones de riesgo y exclusión social. Y ven en la tabla en naranja que el grado de acuerdo de condicionar el acompañamiento a la prestación económica es alto en un 42%, intermedio el 27% y bajo en un 32%. Ahí interpreten, a veces se sorprenden las profesionales, pero interpreten ustedes mismas. Otra cuestión tenía que ver con el deseo de interdisciplinaridad y de intervención comunitaria. Y hay que comentar, lo hemos visto en la escala de frecuencias de las funciones, que el trabajo comunitario está mayoritariamente externalizado. Siempre aparece ese deseo de lo comunitario en el discurso, como el adalid, decimos, del cambio social, pero no existe de manera evidente, al menos no de forma generalizada en los territorios y en ese trabajo de primera línea de las administraciones. Es verdad que lo comunitario viene recogido en todas las leyes de servicios sociales, pues a veces yo pienso, pues activen por favor equipos en lo público dispuesto a ellos. También se habla de la coordinación entre sistemas y con aquellas organizaciones de denuncia social, pero lo que se ve es que la intervención individual y familiar absorbe todo el tiempo de las funcionarias y la coordinación normalmente es baja. En este sentido, también hemos formulado la pregunta sobre la conveniencia de la Ley Marco Estatal de Servicios Sociales. El acuerdo fue alto, en un 84% estaban a favor, y las comunidades con más resistencias pues eran aquellas con regímenes forales o orientaciones nacionalistas, como son Euskadi, Navarra, Cataluña y Galicia, que tienen unos buenos y garantizados modelos de servicios sociales. Por último, sabemos que el contexto de crisis ha recrudecido la presión que soportan las trabajadoras sociales, y eso se traduce también en presiones políticas. Esto de la presión política es algo transversal a todos los niveles y ámbitos de atención, al igual que el género, la edad, los sectores de financiación. Incluso se da un ligero incremento entre las profesionales que ocupan puestos directivos. Y se produce también un incremento en las presiones entre las profesionales con menor estabilidad y jornadas parciales. Y relacionado con esa percepción de lo político, pues permítanme, ya no sé si me he alargado mucho en el tiempo, finalizar mi presentación con una preocupación personal y profesional. Últimamente me asusta y me enfada al mismo tiempo la idea de quienes defienden que hay que mantenerse neutrales profesionalmente ante las distintas propuestas políticas. Yo recuerdo que en Madrid todos los grupos parlamentarios dejaron su ideología a un lado y firmaron el modelo. Pues no va más que es decir, técnicos o científicos para referirse a que no hay que tener ideología para hacer bien su trabajo y mejorar la vida de la gente, cuando precisamente trabajamos en un sistema dependiente de la política social que toca en cada territorio. Y eso no solo afecta directa o indirectamente a nuestras prácticas y metodologías, sino al corazón y mente profesional, es decir, al conocimiento y los valores por los que una profesión es una profesión, decía yo al principio. Y sintiéndolo mucho, para los que defienden la neutralidad, la ideología solamente son valores, principios, ideas, creencias sobre el mundo, la desigualdad, la justicia, las relaciones de poder. Y la ideología es parte inicial de todo proceso cognoscitivo. Es más, la información que vuelca este estudio es el resultado de múltiples y diversos posicionamientos ideológicos, posturas, experiencias, que efectivamente terminan apuntando tendencias en las que habrá que en cada territorio bucear con curiosidad. Hay un filósofo de trabajo social que me gusta mucho, Saul Kors, un argentino afincado en Francia, que incluso llega a decir: el trabajo social es el trabajo sobre las ideologías. Y yo que suelo dar normalmente clase en primero de trabajo social, que soy algo así, entiendo, como la puerta de entrada, quien informa y orienta para el resto del proceso de aprendizaje, siempre insisto mucho al estudiantado que tome conciencia de sus propias miradas sobre lo social, sobre sus posturas, sobre sus prejuicios que tienen, y muchos, sobre las interpretaciones que traen consigo sobre las causas de lo desigual, la injusticia, la discriminación.
Y termino haciendo referencia al título de la breve charla. El informe de los servicios sociales solo era un pretexto para poder pensar las condiciones en las que las profesionales de lo social están desarrollando su práctica, que en este momento, vuelvo a repetir, apunta a importantes síntomas de precariedad, externalización de lo público y desprofesionalización. Y claro, en sintonía con la sociedad de mercado y la rentabilidad económica, pues hoy en día ya podemos decir por fin que lo social se ha convertido en espacio de negocio. Si no hay un pensamiento fuerte y unos valores fuertes que resistan estos envites, estamos abocadas, nosotras, trabajadoras sociales y todas las profesionales de lo social, a ser marionetas que sumen a la deshumanización. Nada más, pues perdonadme el tiempo, no sé si me he extendido. Muchas gracias por la escucha. Y me encantaría, no sé, alguna cuestión o alguna reflexión que les haya evocado esto del sistema de protección social, este o cualquier otro de los sistemas que están participando, ¿no?, en el desarrollo de los territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, Maribel. Creo que te has dejado muy encima de la mesa todo lo que es trascendente en este sistema de bienestar social. Creo que el contexto no es nada halagüeño, desde luego, porque aunque parezca que nuestra realidad más cercana, que es la Comunidad Valenciana, está en un proceso de cambio, es un cambio que está entre hilvanes. Me acuerdo mucho de tu tesis. Está hilvanado, pero no está cosido, ¿eh? Y de hecho estamos en año electoral, tú lo sabes, y el proceso, si no sale como se prevé, pues puede revertir, porque estos cambios políticos, evidentemente, donde más mella dan es en los recursos sociales y el presupuesto que se destina a la política social. Eso lo sabemos de sobra por los ejemplos de otras comunidades, y tú sabes bien que en Madrid ha pasado así. Y ahora pues estamos en esa situación que queremos consolidar, pero no sabremos hasta que no tengamos esa certeza, pues qué va a pasar. En principio la ley está ahí, es difícil que la ley se revierta, pero si los presupuestos no acompañan, tú sabes que son las leyes a veces que son normas vacías, que están ahí, como lo sabemos muy bien por la ley de dependencia. La ley de dependencia lleva más de una década, sin embargo está en un nivel de implantación pues muy bajo todavía. Hay muchas personas en lista de espera, hay muchísima gente que no consigue los recursos que necesita, la cartera de recursos está por desarrollar, los procesos de atención social a dependientes están casi en manos de las familias todavía. No hay unos servicios de garantía de compromiso público que puedan decir que todas las personas dependientes tienen sus derechos incorporados a la ley, ni mucho menos. En fin, yo estoy muy satisfecho con lo que nos has contado. Sí que querría hacerte preguntas, pero no quiero monopolizar, porque tú y yo hablamos mucho y tenemos tiempo y ocasiones para hacerlo. Yo prefiero dejarlo en manos de las personas que han estado con nosotros acompañándonos en este seminario y darles la oportunidad de hablar. Sé que preguntar lo que queráis, tenéis la palabra. Maribel está aquí. No sé si las compañeras de qué disciplina vienen, pero bueno, cuestiones que les puedan suscitar pues, este momento social y este sistema de protección en particular. Y estas profesionales, donde a veces es verdad que hay un imaginario sobre nosotras muy determinado, ¿no? Y a veces un tanto negativo, ¿no? Que tenemos que lidiar con eso, pero no sé, o no sé si he sido muy pesimista, pero bueno, es verdad que sí que me preocupa combatir este momento donde bueno, el mercado lo que menos quiere o necesita es que pensemos, no necesita pues eso, volubles y adaptativas y sin quejarnos demasiado. Y obviamente hay profesores que me dicen, bueno, eso es un problema de condiciones laborales, sí, pero esto repercute fundamentalmente en la ciudadanía, porque al fin y al cabo no trabajamos solamente para mantenernos estables y con una vida digna nosotras, sino precisamente pues eso, al servicio del bien común. Bueno, pues venga, animaros que veo personas que sí que tenéis relación directa, no muy
muy implicadas directamente con el trabajo social, pero sí que estáis en el contexto del bienestar y que seguro que tenéis opiniones que verter y que dudas que os han surgido en la exposición que ha hecho Maribel. O sea, estoy seguro que sí. Y Habrá críticas a las profesionales también las podemos recibir perfectamente, ¿no? Es quizás que he planteado en esa ausencia, ¿no? Ante la emergencia de lo asistencial, esa ausencia quizás en los contextos comunitarios, al menos de las profesionales de lo público, aunque siempre va a haber y vamos a encontrar experiencias. Pero no sé qué os parece. Veo por ahí nombres Sandra, Darek, no os conozco, María Fernanda. Al final da más vergüenza, ¿verdad? Yo creo Sí, la relación por la pantalla es como que da una sensación. el hecho de estar en conexión online también te deja ese espacio de confort que decías tú, porque nadie sabe realmente qué es lo que estás haciendo. Como tienes la cámara apagada, el micro apagado, la presencia es así significativa en el panel, pero no sabe realmente qué gente está preocupada. Bueno, y de todas maneras también tener... Bueno, Bueno, ya veo pues, que por ahí una persona Ana que yo Danay se esperaba que anima. interviniera. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bien, es que estaba buscando silencio para poder hablar. Ah, muy bien, muy bien. Pues nada, cuando quieras. Primero agradecerles a profesor José Vicente por organizar el espacio y a Maribel por la intervención, que me parece una investigación súper interesante y muy llena de datos. No es un tema que yo trabaje así muy de cerca ni nada, pero evidentemente en el contexto social es muy fácil rozar alguna que otra vez directamente con este tema. Yo, soy cubana, mi experiencia como tal en el trabajo de campo es más en ese contexto que en este, por lo tanto todo lo que he escuchado eso es novedad para mí. Sí que me da mucha curiosidad porque he conocido personas aquí que se dedican al trabajo social. Si de casualidad hay algún tipo de información sobre digamos, la ruta laboral que sigue alguien que ha estudiado trabajo social, si suelen mantenerse en la profesión o si se desvían a otros contextos. Eso me da, en primer lugar, mucha curiosidad. Por otro lado, también estaba reflexionando mientras comentabas que también es una profesión difícil digamos, no sé, de prostituir por alguna manera, en el sentido de que muchas personas migrantes hacen mucho trabajo ilegal que no es reconocido y que tienen peores condiciones, pero que están más orientados, por ejemplo, al cuidado que a trabajo social. Por lo tanto, sí que es una área también, digamos, protegida por su contenido de alguna manera, que se suele hacer un poco más, entiendo, más vinculado al gobierno y menos privatizado, más o menos, ¿no? Un poco menos que otras, yo diría. Y por eso también me sorprende un poco las condiciones que más o menos ibas contando, que ciertamente no son muy halagüeñas, y menos este año que todos tenemos miedo de qué va a pasar luego. Y bueno, pues básicamente eso, y otra vez repetir las gracias. Muchas gracias. Ana Danay. Ana, sí, que estaba viendo otro nombre. Pues la verdad, yo no sé, José Vicente, si hay datos en términos de inserción, ¿no? Generalmente sí que ha sido una profesión que sobre todo en el ámbito de la administración pública ha habido una buena inserción. Como habéis visto, la mayor parte todavía están insertas en el propio sistema, pero no sé exactamente si de cuántas graduadas, cuántas se incorporan profesionalmente. Últimamente, No sé en las estadísticas que yo recuerde más cercanas, que creo que son de hace 2 años, estamos en torno al 90%, o sea que hay un 10% de tituladas que no ejercen. Pero bueno, por diversos motivos, que exactamente no son todos los mismos, pues normalmente porque ya existía una profesión previa, y tú sabes que hay un grupo importante de personas maduras que estudian trabajo social por cuestiones éticas y morales, que luego a lo mejor no quieren cambiar de trabajo porque están ya ejerciendo otra profesión previa, porque estudian de mayor, y entonces pues realmente la formación del trabajo social les sirve más como refuerzo humano
que como vocación necesaria, ¿no? Es decir, tienen esa vocación de trabajadoras sociales, pero no tienen la necesidad de ejercer la profesión porque ya tienen un trabajo previo y a lo mejor les costaría más tener que concursar, opositar o hacer otro tipo de esfuerzo añadido, que esa es la voluntad de las personas que yo recuerdo y esto lo estudié yo en mi tesis, pero hace ya más de 20 años, entonces no tiene ninguna relevancia científica realmente actual, ¿no? Pero sí que ese 90% de inserción laboral significa que nuestra profesión es una profesión que tiene salida, o sea, que no es... Sí que es cierto que existe esa precariedad que tú dices y además ahora es alarmante porque lo que has contado, los datos son muy relevantes, aunque ahora en nuestra comunidad tengamos la suerte de que el sistema ha cambiado, que la ley de servicios sociales inclusivos ha abierto un espacio profesional en lo público muy grande y que han habido mucha movilidad ahora, precisamente ahora hay una movilidad en la profesión enorme. El colegio profesional continuamente está lanzando ofertas, hay un montón de ofertas en el tercer sector también, o sea que no es difícil encontrar trabajo siendo trabajadora social. O sea, no es difícil encontrar trabajo. Y de hecho, en el primer año la gente suele encontrar trabajo. Evidentemente no fijo, pero con ciertas garantías de continuidad. O sea que experiencia profesional la adquieren rápido y luego consolidar plaza lo hacen en menos de 5 años. O sea que la gente sí que tiene, hay veces que hay más de un tercio, como tú has dicho, que suelen ser interinos de larga duración o interinas de larga duración, que eso es un problema gordo, pero eso es común a otras profesiones de lo público. O sea, eso no es propio del trabajo social, la interinidad es un problema de las administraciones públicas y eso es cierto. Y luego, la segunda parte de la pregunta que ha hecho Ana, me gustaría que la debatiéramos, no que la hablara yo solo. Porque a mí eso de los cuidados me preocupa mucho. Y me preocupa mucho, os cuento por qué. Porque esta mañana precisamente leía un informe que se ha hecho una consultora bastante reconocida internacionalmente, sobre el espacio profesional de los cuidados. Está claro que es un espacio profesional femenino, está claro que es un espacio profesional de personas extranjeras, pero sobre todo es un espacio profesional de la empresa privada. Eso es lo que yo he sacado de la lectura del informe que me ha llegado esta mañana. Y me gustaría destacar que es un espacio, además, digitalizado. O sea, está en manos de empresas que además ofrecen plataformas digitales para el acceso a bolsas de trabajo, donde por un lado captan clientes, que son las personas con necesidades de cuidados, y por otro lado captan cuidadoras, que suelen ser personas en situación de fragilidad social por su origen de otros países, por su falta de capacitación y de formación en estudios especializados, y entonces captan de los dos lados y hacen una labor digital de mediación y ganan de todos, ganan de unos y de otros. Para que nos hagamos una idea de composición, es como las agencias inmobiliarias. Vamos, trasladado al mercado de lo humano. O sea, y sobre todo me preocupa mucho por el mercado de los cuidados. Es decir, que necesidades de cuidados y más en la sociedad actual, que es longeva, que cada vez llegamos con más dependencias, porque sí, la longevidad tiene una parte positiva, que es que vivimos muchos más años, pero también vivimos muchos más años con enfermedades y con carencias y con incapacidades y con situaciones de dependencia. Entonces, claro, eso ha abierto un mercado enorme a todas estas empresas que además el estudio me ha gustado mucho porque tiene una parte ¿de dónde vienen los empleadores de este tipo de empresas? Mayoritariamente del marketing. Ninguna de las empresas estudiadas tenía ninguna persona experta en intervención social. Todos venían del mundo de las relaciones laborales, del marketing, de los estudios de mercado, etcétera, etcétera. Entonces, claro, han sido spin-off, empresas inicialmente que han sido protegidas por la administración porque son empresas digitales y luego se han convertido de hecho hay una muy potente en Navarra, que seguramente tú la conocerás, que se llama Familiarizados o algo así, o Familiados, o una empresa que tiene 3.000 o 4.000 trabajadores.
Es una barbaridad. O sea, es una empresa multinacional casi ya, trabaja en toda España, pero aparte de esto, claro, lo puede hacer internacionalmente, porque al ser una empresa digital es que tampoco necesita una sede física como de forma imperiosa. Y bueno, lo dejo ahí, no quiero entrar Sí, más. no, yo creo que es esa tendencia, ¿no? Veíamos cómo precisamente la empresa donde se está sentando es en el espacio sociosanitario y de la dependencia, donde está haciendo el negocio, y de pronto la empresa te limpia el aeropuerto como que se dedica al sistema de protección de menores. Entonces, bueno, yo creo que es un problema. Y es verdad que en España, al menos en esta profesión, hay una organización colegial que intenta proteger, ¿no? Porque es verdad que hay otras profesiones que no tienen estas garantías o esta defensa de la profesionalidad, pero está haciendo, pues vemos, en la medida que decrece la administración pública, que es donde se concentran más los contratos además reconocidos como trabajadoras sociales, porque es verdad que en el espacio de lo social yo creo que nunca he tenido contrato de trabajadora social, siempre era coordinadora, educadora, es decir, otras fórmulas más con unas condiciones laborales distintas y sin un reconocimiento concreto, es decir, el reconocimiento se da en el espacio público, pero en el momento que está creciendo ya tercer sector y sobre todo empresa, pues las figuras, como dice el profesor José Vicente, pues van a ser cualquiera, ya ni siquiera mantenemos la estética de intentar contratar profesionales de lo social. Entonces, bueno, pues es un problema. Sí. Que... Yo quería, es tal cual. Bueno, una pregunta y un poco hablando sobre este tema también. O sea, conozco de cerca a muchas mujeres migrantes que la fuente de empleo que tengan, que tienen aquí, aún viniendo con una alta calificación, ¿no? O cualificación, perdón. Es a lo que tienen acceso, porque hay un montón de requisitos legales, de documentos y tal que tienes que tener para acceder a un empleo, y este es al que accedes. Y estas empresas que comentaba el profesor José Vicente justo son cada vez más abundantes y ciertamente promueven el trabajo precario porque no ofrecen ninguna garantía a quienes emplean. Un poco más a los clientes o las clientas que suelen ser locales, pero si la ganancia suele estar más del lado bueno, de la persona trabajadora, que suelen ser mujeres. Y tenía mucho que ver con lo que mencionabas, Maribel, sobre la mercantilización o la organización de la sociedad alrededor del mercado y la progresiva mercantilización de derechos humanos básicos como es el cuidado, que debería ser es exactamente un derecho asumido por el gobierno y para el cual debería haber creado las condiciones, pero desafortunadamente por lo que puedo ver aquí no es así, y la pregunta vendría siendo entonces si hay alguna idea, que ya sé que a lo mejor es hasta ridícula, ¿no? En este sentido, si hay algún tipo de progresión o de intención demostrada por el Estado de absorber esta función de cuidado, o si no la hay, o... Yo, bueno, esto igual le estoy diciendo una salvajada, pero veo que al Estado le viene bien en estas sucesivas crisis que está acumulando, casi porque es un problema tener que atender ahora mismo desde el Estado todo esto. Entonces, yo no sé si esta emergencia de lo privado le aligera el peso y la responsabilidad. Y luego yo terminaba un poco mi charla hablando de la ideología. Ahora mismo todo el mundo, todas las orientaciones políticas dicen que, o sea, acuerdan el modelo de protección social, lo cual a mí me llama mucho la atención. Los modelos implican pues una concepción de la sociedad, una concepción de los recursos que vas a poner, y me sorprende mucho que desde distintas ideologías, muchas veces contrarias, acuerden una fórmula. Entonces, bueno, no sé, difícil respuesta a la pregunta. No sé si José Vicente ve luz por algún sitio. Yo creo que se puede hacer un esfuerzo, como de hecho se está haciendo aquí, pero hay una batalla muy fuerte porque llevamos muchos años instalados en una sociedad mercantilizada. O sea que estamos viviendo en el capitalismo. Y Ana, tú que vienes de Cuba lo sabes perfectamente, que eso es incompatible con una sociedad socialista. O sea que tú has vivido tu experiencia vital y has venido a España y te has dado cuenta de lo que significa eso. O sea, el gobierno actual es un gobierno socialista, pero es un gobierno socialista dentro de una sociedad capitalista, donde
la exigencia además de los cuidados en España, por nuestra cultura muy familiarista, muy feminizada, o sea, el papel de la mujer sigue siendo un papel instrumental dentro de la sociedad, no tiene el mismo acceso a la sociedad, digamos, que los varones, y entonces se le reserva un papel importantísimo de cuidadora. Entonces, al Estado le viene muy bien, no nos engañemos, sea quien gobierne, no va a querer cambiar esto, porque la dotación de recursos que exigía cuando se diseñó la ley de dependencia, lo recordaréis en el 97, cuando se diseñó la ley de dependencia y autonomía personal, se llama ley de autonomía personal y atención a las personas con dependencia. O sea, la autonomía personal era la primera, el principio fundamentador de esta ley. Sin embargo, se ha quedado siempre en la segunda parte. Entonces, ¿por qué? Porque generar autonomía personal significa prevenir y significa dedicar recursos públicos a que las personas mayores tengan un envejecimiento activo. Y eso supone tener equipos comunitarios, donde tengamos una parte educativa, de desarrollo de valores y de principios fundamentadores de la atención primaria, de la salud, de la educación, de la continuidad de la formación durante toda la vida, de la cultura, y todo eso significa recursos, claro, para que las personas no se queden sentadas y no se queden en un centro de día o no se queden en una residencia, hay que invertir en recursos comunitarios y eso es lo que no se hace. Eso no lo ha hecho nunca ningún partido político en España. Entonces, claro, yo creo que eso yo no lo veré, por desgracia. No lo veré. Es decir, que esto posiblemente llegará a algún momento que la sociedad tenga que hacer una evolución, una transformación social muy fuerte. Las nuevas generaciones posiblemente se den cuenta de que esto es insostenible porque no vamos a mercantilizar todo. Es imposible, igual que ahora se habla mucho de derecho a la educación, derecho a la sanidad, derecho a los servicios sociales. Claro, todo eso sale de los presupuestos generales del Estado. ¿Por qué las sociedades nórdicas lo tenemos como el modelo social más avanzado, el modelo de bienestar social más avanzado? Pero es que allí la gente paga el doble de impuestos de lo que pagamos aquí. Y la gente está concienciada de que para que todos los servicios estén a favor del ciudadano, tiene que haber una financiación pública y eso solo sale de los impuestos de todos los ciudadanos también. Esa es la única solución, pero aquí hablas de impuestos y la gente se te pone de uñas, así que ya lo sabéis de sobra. Nada, Bueno. si quieres, Ana, si quieres hacer algún comentario, pero yo creo que te habrá quedado muy claro, ¿no? No, si tenía dudas ya me acabé de desesperanzar. Muchas gracias. De nada, Ana. Bueno, yo creo que, bueno, estoy muy contento, pero si no hay más palabras, yo creo que también debemos dejar descansar a Maribel y agradeceros de nuevo a todos y a todas que continuéis interesados en participar en el seminario del instituto y que, bueno, pues tendremos otra reunión pronto. Cada mes sabéis que tenemos un seminario y, bueno, os agradezco mucho que sigáis implicados. Bueno, pues nada. Muchas gracias a todas y todos por la escucha y por el espacio, que me parece maravilloso esto de podernos encontrar y además de manera interdisciplinar, ¿no? Como decía, para aumentar ese espacio de confort y ampliarlo. Muchas gracias, Maribel. Venga, hasta pronto. Luego. Hasta luego.